Sean todos bienvenidos a nuestro tema del día de hoy. Nos encontramos en el estudio de la eclesiología, el estudio acerca de la iglesia. Y estamos viendo cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo fundó la iglesia. Hemos dividido este estudio en tres importantes aspectos. Primero, lo que la iglesia hace por el mundo, que es predicar el evangelio a toda criatura. En segundo lugar, lo que la iglesia hace por sí misma, que es preparar a los que han creído en ese evangelio. Y tercero, lo que la iglesia hace para Dios, que es glorificar a Dios. Y hemos estado viendo cómo este es el principal propósito de la iglesia y también de todo lo creado. Absolutamente todos los aspectos de esta vida apuntan a la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora, como un apéndice a nuestro estudio, trataremos el día de hoy con un tema muy importante que también entra dentro de la doctrina de la iglesia y del aspecto de la gloria de Dios. Un tema que infortunadamente es desconocido entre muchos creyentes y es mal enseñado en el día de hoy, y este es el tema del nuevo pacto. Como lo hemos venido viendo, siempre se ven muchas discusiones en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer ahora como creyentes. En un tema anterior tratamos la cita de Mateo capítulo 5 de los versículos 13 al 16, en donde vimos que como verdaderos discípulos de Jesús debemos ser sal y luz en el mundo, marcando una clara diferencia en nuestra forma de vivir y con nuestras acciones. Y ahora pasaremos a los versículos 17 al 20 de Mateo capítulo 5, donde tenemos el tema de Cristo y la ley. La base de lo que muchos cristianos de hoy hacen o dejan de hacer en sus vidas radica especialmente en las palabras que Jesús dice en estos versículos que hoy son mal interpretadas por muchos. Antiguo pacto y nuevo pacto, primera parte. Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Iniciemos con oración. Padre, gracias te damos por una oportunidad más que tenemos para estudiar tu palabra. Te agradecemos por el privilegio que tenemos de contar con tu Espíritu que nos guía a toda la verdad y de poder estudiar este tema que tenemos delante de nosotros en la tarde de hoy. Te rogamos para que tú nos guíes por medio de tu Espíritu a toda la verdad. Permite, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que de la misma manera esté dando fruto en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos de vuelta al gran sermón del monte de Jesús, y este es uno de los versos más manipulados por muchos pastores del día de hoy para asegurar que el antiguo pacto sigue vigente y de esa manera poderse aferrar a las costumbres de demandar el diezmo, celebrar las primicias, las fiestas y las costumbres judías, cumplir con el sabbat, el día sábado, como día de reposo, no comer determinados alimentos, cumplir con la circuncisión y muchas otras cosas más. Pasemos a tener en cuenta en primer lugar el contexto de nuestra cita. Esta porción de Mateo trata con una problemática que se ve a lo largo de todos los evangelios. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra, fue evaluado por todo judío fiel y su principal preocupación era lo que este hombre pensaba de la ley que les fue dada por Dios a través de Moisés y de los profetas. Era por eso que los líderes judíos confrontaron en más de una ocasión al Señor Jesucristo, porque Él fue un rabí, un maestro, que hablaba y actuaba de una forma muy diferente a la de ellos.
El carácter de Jesús marcó un gran contraste con el orgullo, el egoísmo y la arrogancia de los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos de su tiempo. El evangelio y el llamado al arrepentimiento que Jesús proclamaba hacía que las personas se cuestionaran si solo se trataba de otro profeta, de un profeta especial o de un falso profeta. Mientras todos los rabinos y líderes religiosos solo hablaban de cosas religiosas externas, Jesús proclamaba el amor, la gracia y la misericordia. Mientras ellos se enfocaban en ceremonias, en rituales y en acciones externas de todo tipo, Jesús se enfocaba en el corazón de los hombres. Mientras ellos se ponían por encima de los demás hombres y exigían que los sirvieran, Jesús mismo se puso por debajo de los hombres y se convirtió en un siervo para ellos. Jesús no se identificó con ninguna de las escuelas de los escribas, ni con ninguna de las sectas o movimientos de su época. Él no se identificó con Herodes, ni con Roma, y por el contrario, sí se identificó abierta y amorosamente con los marginados, con los enfermos, con los pecadores y con los necesitados de todo tipo. Y por eso, muchos creían que él sería ese revolucionario y político Mesías que esperaban con gran ansiedad para librarlos del yugo de Roma. Pero claro, eso es lo que vemos a través de todos los evangelios. Aquí vemos que Jesús acaba de iniciar su ministerio. Acaba de dar su primer gran sermón del monte. Acaba de decir que todo verdadero discípulo suyo debe ser sal de la tierra y luz en el mundo. Y ya con esto está siendo evaluado por los judíos. Las palabras de Jesús nos dejan ver eso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Solo esto ya debe estar impactando en sus oídos. ¿Cómo puede éste saber lo que pensamos? O bien se adelantó al pensamiento de los hombres, como acostumbra hacerlo también el apóstol Pablo en sus epístolas, o mayor aún, Jesús conocía el corazón de los hombres por ser también 100% Dios. Y sabemos que es este último atributo porque en los evangelios siempre se ve demostrada la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, recordemos que los judíos se habían vuelto tan legalistas que habían incrementado más leyes a las que Dios ya les había dado. Ellos vieron que las normas divinas eran imposibles de cumplir y por eso inventaron más leyes y más tradiciones con la idea de hacer más fácil el cumplimiento de la ley que Dios les había dado. Pero sus leyes y sus tradiciones resultaron más enredadas y más complicadas que la ley misma de Dios y por eso se volvió una carga pesada para todos los que querían acercarse a Dios de manera sincera. Así lo expresa el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es por eso que Jesús inicia su ministerio recalcándoles esas leyes humanas que tenían de más y que eran diferentes de la ley que habían recibido directamente de Dios. Y eso lo vemos en el contexto de la cita que estamos estudiando hoy. Mire conmigo, por favor, en su Biblia, versículos 21 al 26. El Señor Jesús les habla y les dice que la ley les había enseñado a no matar, pero Él les dice que cualquiera que odia a su hermano ya es culpable de juicio. De los versículos 27 al versículo 30 del capítulo 5, la ley les decía: no cometerás adulterio, pero el Señor Jesús les dijo que cualquiera que mirara con deseo a una mujer ya había adulterado con ella en su corazón. En los versículos 31 y 32 les dice que aunque ellos habían permitido el divorcio por cualquier motivo, Dios repudiaba ese acto aunque fuera hecho por causa de fornicación. En los versículos 33 al 37 les dice que ellos habían enseñado a cumplir sus juramentos a Dios, pero Jesús les dice que Dios aborrece los juramentos y que no debían jurar de ninguna manera, que más bien debían ser fieles a su propia palabra. En los versículos 38 al 48,
Jesús les dice que ellos habían enseñado a pagar a los otros con la misma moneda, devolviendo bien por bien y mal por mal. Pero el Señor les dice que era mejor devolver bien por mal. En el capítulo 6, versículos 1 al 4, les dice que no deben hacer el bien esperando ser alabados por los hombres. De los versículos 5 al 15 del capítulo 6, les reprocha el orar con vanas repeticiones y deseando ser vistos por los hombres. En los versículos 16 al 18, les dice que ayunen en secreto y no mostrándose como mártires para que se compadezcan de ellos. Y así continúa mostrándoles todo lo que los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos hacían delante de los hombres y que en realidad no estaba estipulado en la ley de Dios. Esas tradiciones religiosas rebajaron las normas que Dios les había dado, y por eso Jesús comenzó a enseñarles esas verdades de Dios de una forma muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados por parte de sus líderes judíos. Y el Señor lo hacía con la misma autoridad de Dios. Y pronto se hizo evidente que Jesús no encajaba en ninguno de los grupos comunes de los dirigentes religiosos de su época. Esto fue lo que hizo que los fariseos vieran a Jesús como una figura bastante revolucionaria y peligrosa para todo el sistema legalista de normas judías que ellos mismos habían creado. Y por eso le atacan, diciéndole que estaba pasando por encima de las leyes sagradas que Dios les había dado a través de Moisés. Cuando el Señor Jesús les dio la enseñanza del Sermón del Monte, al momento se dio cuenta que ellos estaban pensando mal de él, y por eso les aclara con lo dicho en el versículo 17. No he venido a abrogar la ley, he venido para cumplirla de forma total y perfecta, como ninguno de vosotros podéis cumplirla. Y una vez que él cumpliera con la ley, entraría en vigor una nueva ley en un nuevo pacto que fue anunciado también por los profetas. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y de qué pacto se está hablando aquí? Recordemos rápidamente cuáles eran estos pactos y en qué consistían. Comencemos definiendo la palabra pacto. Esta palabra viene del hebreo berit, que significa alianza, convenio, acuerdo. Curiosamente, esta palabra procede del hebreo batar, que significa cortar en dos, porque antes no se firmaba un pacto, sino que se cortaba. En la práctica común de un pacto en el Antiguo Testamento, habían varios requisitos que se preparaban con antelación y se tomaban muy en serio, ya que esto era un acuerdo permanente. Se escogía un testigo que sirviera de mediador entre las dos partes que iban a pactar y que evidenciara el acuerdo, asegurando la veracidad del juramento. También había algo de valor que era intercambiado entre las dos partes que pactaban. Podía ser una prenda de vestir o bien podría ser algo material que simbolizara a cada individuo. Este intercambio de objetos simbolizaba la unión o la alianza en la que estas dos partes entraban en acuerdo. También sus deudas y bienes eran intercambiados en señal de unidad. Luego, un animal era partido en dos, ambas partes del pacto caminaban en medio de las partes divididas y después cada uno se comía la mitad del otro como símbolo de unidad. Era una forma de decir, tu parte es mía y mi parte es tuya. Puede que muchos lo vean desagradable, pero aunque hoy no se sacrifica un animal de esta manera,
se cierran muchos acuerdos, alianzas, pactos y contratos con una comida especial en donde las dos partes del acuerdo participan. En otros pactos se involucraba el intercambio de sangre. Cada una de las partes que pactaban se hacían una pequeña cortada en la mano y luego juntaban sus manos y las levantaban hacia el cielo como simbología de unidad. Esto era una forma de decir: mi sangre corre por tus venas y la tuya por las mías. Ahora somos uno. Después de todo esto, había una declaración pública del pacto que se había hecho, anunciando las bendiciones por estar fieles a ese pacto y las maldiciones por quebrantarlo. Y en el lugar donde se había hecho la alianza, se dejaba una señal de reconocimiento, como recordatorio para las futuras generaciones. Cosas como una planta, un árbol o una pila de rocas. Todo esto era tomado muy en serio y estos pactos podían llegar a tomar todo el día o varios días. Bien podríamos verlo el día de hoy como lo que es una boda, donde no solo se unen dos personas, sino también dos familias. Y entonces, con anticipación, se hacen los preparativos de buscar un lugar para la celebración, buscar a un juez, a un sacerdote, buscar los testigos, a los invitados, buscar la comida, a los músicos, las flores, la ropa, los anillos, etc. Porque el matrimonio también es un pacto de unión entre dos personas y ante Dios. Ahora bien, tratándose de los pactos bíblicos, debemos notar que estos son acuerdos que Dios inicia con el hombre y no al contrario. A través de la historia bíblica, es Dios quien decide hacer un acuerdo con el hombre mediante el cual Él escoge comunicarse con los hombres para restaurar la relación que se había roto con Él a causa del pecado. Y entonces Dios hace una alianza que se centra básicamente en ordenanzas que el hombre decidía o se comprometía en guardar delante de Dios. Así que el hombre solo tenía dos opciones: o lo tomaba o lo dejaba. Por eso, el pacto no es directamente un contrato. En esta alianza divina, el hombre no ponía ningún acuerdo delante de Dios para que el pacto se efectuara. El hombre solo tomaba la decisión de aceptar o de rechazar ese pacto. Y este pacto de Dios se ve en la historia bíblica a través de varios pactos y en diferentes épocas. Pero todos son uno y forman un único pacto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos pactos de Dios se clasifican en pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto condicional es uno en donde la acción de Dios es en respuesta a la acción de los hombres a quienes va dirigido el pacto. Aquí se garantiza que Dios cumplirá con su parte con absoluta certeza cuando los hombres cumplan con los requisitos que Dios plantea. Si el hombre no cumple con su parte, entonces Dios no está obligado a cumplir con la suya. Pero de forma muy diferente, en un pacto incondicional, el Eterno cumple con lo que ha prometido aunque el hombre no cumpla con su parte. Aquí se garantiza que Dios cumplirá con sus promesas en su tiempo y a su manera. El cumplimiento de las promesas de Dios depende absolutamente de su soberanía y de su poder. Echemos un vistazo rápido a estos pactos. El primero es el pacto edénico. Lo tenemos en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Se llama así porque es el pacto dado en el Edén. Este primer pacto que Dios hace con el hombre es condicional. Dios le promete al hombre y a su mujer que contarán con sus bendiciones, cuidados, dirección y su presencia mientras ellos le obedezcan en no comer de un único árbol del huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este pacto, Dios le da al hombre un lugar perfecto para que viva y se establezca, y promete darles todo lo mejor de la tierra y todo lo que necesitan para una vida plena. En este pacto, la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la fidelidad del hombre hacia Dios y, como sabemos, el hombre fracasó en su parte del pacto por comer del árbol que no debía. En este punto, cualquiera podría decir que Dios entonces no cumplió con su parte del pacto ya que era condicional y la consecuencia para el hombre
por faltar a este pacto era la muerte, como Dios lo prometió, cosa que no parece suceder de inmediato. ¿Por qué el hombre no murió de inmediato? Bueno, pues eso se debe a que Dios renovó este primer pacto con un nuevo pacto, el pacto adámico. Génesis capítulo 3, versículos 15 al 17. Este pacto es incondicional. La única restricción dada al hombre en el Edén fue la de no comer de un único árbol. Como ellos no obedecieron la orden, quedaron en ese momento destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios como Él les dijo que sucedería, y con esto Adán y Eva murieron en ese momento espiritualmente. Quedaron separados de Dios. La vida que el hombre tenía ahora sería dolorosa y terminaría con la muerte física. Nada de lo que el hombre hacía sirvió para restaurar esa relación rota con Dios. Sus delantales hechos con hojas de higuera solamente nos muestran un esfuerzo en vano por cubrir su propio pecado. El hombre, la mujer, la serpiente y hasta la tierra reciben consecuencias a causa del pecado. A la mujer le fueron incrementados sus dolores en la preñez. La serpiente fue maldita por la eternidad. La tierra fue maldecida también y desde entonces produce espinos y cardos, y el hombre debía trabajar aún más para que la tierra le proveyera una parte de lo que antes le daba generosamente. Pero en medio de toda esta tragedia, sobresale un atributo muy especial de Dios. Dios muestra ahora un atributo que ni los ángeles, ni Satanás, ni los demonios, ni el hombre conocían: su misericordia. Solo Dios podía restaurar esa relación rota con el hombre y entonces Él hace un nuevo pacto incondicional con el hombre. Dios ahora le promete la venida de un Redentor que restauraría eternamente esa relación con el hombre, que satisfacería las demandas de su justicia santa y les devolvería a la gloria de Dios. Y la señal de este pacto fue un animal sacrificado, fue derramamiento de sangre. Los cuerpos del hombre y de la mujer fueron cubiertos con la piel de este primer sacrificio que murió en el lugar del hombre. Esta es la misericordia de Dios. Este primer sacrificio fue hecho por Dios mismo y apunta directamente al sacrificio que un día su propio Hijo llevaría a cabo por el perdón de los pecados de los hombres en la cruz. ¿Sustituyó Dios el pacto edénico? Por supuesto que no. Como parte del juicio de Dios, la muerte fue imputada en los hombres. Por mucho que hayan vivido en la tierra, Adán y Eva murieron un día. Dios fue fiel en cumplir con su promesa, pero en su misericordia le da al hombre la oportunidad que nunca le da a Satanás, de ser restituido a su gloria. Al dar un nuevo pacto, Dios reafirma el pacto anterior y agrega algo nuevo. Pero con la llegada del nuevo pacto, el pacto anterior queda revocado, destituido y es reemplazado por el nuevo pacto. En tercer lugar tenemos el pacto noémico, Génesis capítulo 9 versículos 12 al 16. Esta es oficialmente la primera alianza nombrada por Dios como pacto. Es decir, esta es la primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia. Miren los versículos 17 y 18 del capítulo 6 de Génesis. Pero eso no quiere decir que los anteriores pactos no lo sean, ya que son promesas que Dios hace y que se compromete Él mismo a cumplir fielmente. Este pacto es incondicional con Noé. Él no tenía que hacer absolutamente nada para este pacto. Muchos años después de Adán y Eva, cuando la humanidad era mucha en la tierra y debido a la gran maldad de ellos, Dios decide acabar con la humanidad y su corrupción. Y solo por la gracia de Dios, Noé y su familia fueron los únicos que prevalecieron a este juicio. Entonces Dios hace un pacto con Noé donde le promete al hombre que la tierra será confiable. Dios reafirma aquí el pacto adámico. Le permite al hombre comer más que los animales sacrificados. Ahora podía también comer de otros animales que fueran limpios. Establece un sistema gubernamental para el hombre donde introduce la pena de muerte y le promete no volver a destruir a los hombres y a la tierra con agua, aun sabiendo que los hombres son malvados. Y como señal de este pacto, Dios les da el arco iris.
Eso es lo que hace tan interesante este pacto, que Dios está prometiendo ser fiel aun cuando sabe que el hombre no lo será. Nuevamente nos preguntamos, ¿sustituyó Dios el pacto adámico? Por supuesto que no. Y si quiere una prueba de eso, vea que aún el día de hoy las mujeres tienen a sus hijos con gran dolor, que la tierra sigue en maldición y por eso vemos toda clase de cataclismos, que el hombre tiene que trabajar mucho para conseguir su alimento y que la relación en el matrimonio es conflictiva. Aunque para hoy ya se haya cumplido con la venida del Mesías y la derrota del diablo, para este tiempo de Noé esto aún no sucedía, y por eso seguían haciendo sacrificios de animales a Dios. Una vez más, con el nuevo pacto, se revela más información y se va dando una imagen más amplia del propósito de Dios para los hombres. En cuarto lugar, el pacto abrahámico. Génesis capítulo 17 de los versículos 1 al 8. Este pacto es una de las grandes revelaciones de Dios. Así como los anteriores, es incondicional, porque depende de la voluntad absoluta de Dios y no de la voluntad de los hombres. Los hijos de Noé poblaron la tierra, pero la maldad de los hombres siempre estuvo delante de ellos y de Dios. Y llegó un tiempo en donde ninguno conocía al Dios vivo y verdadero. Y entonces Dios decide elegir a un hombre, a Abraham. Dios lo llama y le promete bendecirlo, darle una gran familia y una tierra nueva donde ellos puedan prosperar. Y todo aquel que fuera parte de este pacto debía cumplir con la señal dada por Dios, la circuncisión. Aquí, todo varón que formaba parte de este pacto debía ser circuncidado. Eso lo tenemos en los versículos 9 al 14 de Génesis capítulo 17. Dios le pide a Abraham que confíe en él y que le enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo, porque en este pacto Dios traería bendición a todas las familias de la tierra a través de la familia de Abraham. El Mesías prometido por Dios desde el principio sería un descendiente de la familia de Abraham. En quinto lugar, el pacto mosaico. Éxodo 19:5. Este fue un pacto condicional y fue hecho con los descendientes de Abraham, la tribu de Israel. Este pacto de Dios es con toda la tribu, donde Él les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía de normas para vivir bien, agradar a Dios y ser así una comunidad representativa de Dios que refleje su santidad. Si ellos cumplían con esto, entonces Dios promete bendecirlos y hacer de ellos un pueblo que representara oficialmente a Dios ante el resto de la humanidad. Dios le da sus mandamientos al pueblo, pero a lo largo de la historia vemos la rebelión, la indiferencia y la desobediencia de Israel hacia Dios, por lo que muchas veces fueron fuertemente castigados por Dios. Pero no obstante, Dios se mantiene fiel a su pacto anterior con Abraham y por eso preserva a este pueblo. El sexto es el pacto davídico. Ese lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 de los versículos 8 al 16. Muchos años después, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por el rey David. Y en este pacto Dios les pide a David y a sus descendientes que se sometan a él para dirigir y llevar a Israel a la obediencia de las leyes que Dios les dio con Moisés, para hacer lo que es bueno y justo. Aquí Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Este pacto contiene, primero, que David tendría un hijo que le sucedería a él y consolidaría su reino. Segundo, este hijo construiría el templo de Jerusalén. Tercero, el trono de su reino sería establecido para siempre. Cuarto, que el trono no le sería quitado, aunque sus pecados justificaran dicho castigo. Quinto, que la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Pero Israel rompe este pacto adorando a otros dioses y cometiendo injusticias. Así que ellos son castigados severamente por Dios como Él lo prometió
en los versículos 12 al 14. Por esa razón son desterrados por las naciones paganas enemigas que no conocían a Dios. Es durante este tiempo que los profetas de Dios anunciaron que un día Dios, a pesar de todo el fracaso de Israel, restauraría todos estos pactos en un nuevo pacto, en el que el Mesías prometido por Dios sería un descendiente directo de David y reinaría por siempre en Israel. Todos y cada uno de estos pactos van formando un único pacto. Conforme Dios va anunciando cada uno de estos, el anterior pacto queda revocado, anulado, caducado, sin efecto legal vigente ante Dios y fuera de servicio. Eso es lo que significa originalmente la palabra abrogado, que Jesús está utilizando aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17. Significa destruir. La idea básica es la de demoler hasta el suelo. Esa es la misma palabra que se emplea para describir la destrucción del templo de Jerusalén en Mateo capítulo 24, versículo 2 y capítulo 26, versículo 61. Pensemos, por ejemplo, por un momento en un contrato de trabajo. Suponga que usted es contratado por una empresa bajo unas normas, unos parámetros y unos estatutos que quedan estipulados en ese contrato. Si en algún momento la directiva de la empresa decide hacer alguna mejora en ese contrato, algo así como ascenderlo de puesto o subirle el sueldo, entonces se tiene que hacer un nuevo contrato. Y a partir de ahí, el contrato anterior queda anulado y sin efecto. La pregunta es, ¿se abolió o se quitó todo lo que estaba originalmente en el contrato anterior? No. ¿Se anularon las normas de la empresa o sus principios? Por supuesto que no. Simplemente el contrato fue renovado porque fue mejorado, pero no es despreciado lo anterior. Pongamos otro ejemplo. Pensemos en una nación que establece su constitución de gobierno y luego con el paso del tiempo se cambia dicha constitución por una nueva que es mejorada y actualizada. A partir del momento que esta nueva constitución entra en vigor, comienza a regir y la primera constitución queda anulada. Y a ningún político, a ningún juez, a ningún abogado o ciudadano se le ocurriría usar la antigua constitución con leyes caducadas. No solo estaría haciendo el ridículo, sino que eso legalmente sería un delito constitutivo, porque ambos pactos no pueden convivir a la vez. Hablando en términos legales, eso es jurídicamente incompatible. Nuevamente nos preguntamos, ¿se abolió o se quitó todo lo que estaba originalmente en la Constitución anterior? No. Las leyes morales y las normas de orden continúan también en esta nueva Constitución. Esto fue exactamente lo que Jesús dijo e hizo. El Señor dijo que no había venido a abrogar la ley de Dios y los profetas. Todos estos pactos dados por Dios fueron formando un tratado o constitución cada vez más amplios de las normativas y de la moral de Dios. Y Jesús había venido para cumplirlo perfectamente. Él mantuvo el pacto. No había ningún error con el pacto. El pacto estaba bien. Por eso, Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley es santa y el mandamiento santo, bueno, justo y perfecto. Y él mismo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dijo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero entonces, ¿en dónde estaba el problema con el pacto? ¿Por qué fue renovado cada vez? ¿Y ahora por qué es prometido un nuevo pacto? El problema no estaba en la ley de Dios, el problema estaba en el hombre. Somos nosotros los que no podemos cumplir con la ley divina, y entonces el mismo Señor baja a nuestro mundo, se hace hombre para cumplir perfectamente con su pacto, para cumplir perfectamente con las demandas de la ley de Dios que el hombre no puede cumplir. Y él comienza por mostrarle a los judíos que ese pacto de Dios había sido adulterado por ellos
con todas las leyes y con todos los ritos que Dios no les había dado, pero que ellos las habían agregado. Esto es lo que es tan interesante de Jesús. Él es presentado en esta historia como el único que cumple con todas estas relaciones de pacto. Jesucristo es el Mesías que fue prometido en el pacto dado en el Edén. Él es el arca de Dios que soportó el diluvio de su ira santa sobre el pecado y preservó a los que por la fe se resguardaron en él. Jesucristo es el descendiente de la familia de Abraham que ocupó el lugar de Isaac, siendo ofrecido en el monte Moriah, y quien trae las bendiciones de esa familia a todos los creyentes de todas las naciones. Jesucristo es la misma gloria Shekinah de Dios que se asentó sobre el propiciatorio del tabernáculo, y Él es el israelita fiel que puede obedecer perfectamente con toda la ley de Dios dada a Moisés. Jesucristo es el Rey del linaje de David que irá extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos los hombres. Algo muy impresionante para un solo hombre. Pero todo eso es posible porque Jesús es Dios hecho hombre. Este es el punto central aquí. Dios es fiel a sus promesas aunque el hombre no permanezca fiel. Esa es la enseñanza primordial de todos los pactos. Que el hombre, por mucho que se esfuerce, nunca podrá satisfacer las demandas de la ley de Dios, porque estamos todos separados de su gloria, espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la única forma de restablecer nuestra relación con Dios es a través del único que puede cumplir con las demandas de la ley de Dios, Jesucristo. Así como el Señor está corrigiendo a los judíos de su tiempo, Él está corrigiéndonos a nosotros hoy a través de su palabra. Así como los judíos debían ver la bajeza a la que habían llegado por anexar leyes y ritos religiosos que no estaban en la ley de Dios, asimismo los hombres de hoy deben darse cuenta de su bajeza al pretender agradar a Dios a través de ritos religiosos que Dios no aprueba. Así como los judíos del tiempo de Jesús debían desprenderse de toda esa religiosidad y paganismo para abrazar la verdad de Dios, así los hombres hoy deben desprenderse de sus ritos paganos para abrazar el evangelio que salva. El evangelio que siempre va a escuchar en todos nuestros temas: arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de sus pecados, de su idolatría, de su paganismo y de su falsa religiosidad, y vuélvase hacia Jesucristo, apropiándose de su sacrificio en la cruz como la única obra de justificación ante el Padre por usted. Esa es la única forma en la que podremos volver a tener vida eterna y volver a participar de la gloria de Dios. ¿No le parece maravilloso todo lo que Dios hace por el hombre? Pero todo es para su gloria, no para la gloria de los hombres. Continuaremos la próxima semana viendo cómo es que solo a través de Jesucristo Dios ha abierto una senda para que cualquier persona pueda volver a estar en la presencia de Dios. Terminemos con alegría dando gracias a Dios en oración. Amado Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de saber estas cosas, por el privilegio que tenemos de ver cómo tú has obrado en nuestras vidas. Nos has redimido, nos has rescatado y nos has dado vida eterna. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes cumplir con las demandas de la ley de Dios. Gracias, Señor, por hacerte hombre y venir a nuestro encuentro y a nuestro rescate. Gracias por mostrarnos que solamente tú puedes cumplir con esa ley divina. Gracias por esa salvación que hoy nos brindas a través del Evangelio y por hacernos partícipes de esa bendición de poder compartir ese mensaje de salvación con todos los hombres. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que tú, en tu misericordia, estés obrando en sus corazones a través de tu palabra. Te alabamos, te glorificamos, te honramos y te exaltamos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.